Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. La verdad que es el encuentro número 53 que realizamos desde el inicio de la pandemia, pero este es muy especial. Este tiene un abordaje y un tratamiento distinto a los demás, y por eso lo elegimos, por eso pensamos detenidamente en poder hablar de estas cosas con la comunidad en general y con los infectólogos en particular. Por eso voy a pedirles a Ignacio, a Fischel y a Andrés que vayan abriendo su cámara y su micrófono, porque con ellos tres vamos a hablar hoy de los aspectos bioéticos de la pandemia desde la perspectiva religiosa. El privilegio de tener personas que nos ayuden a pensar el dolor humano desde la primera línea de atención. ¿Hay algún gesto de amor más grande que abrazar al que sufre, que abrazar al que le duele, que abrazar al enfermo? De esos privilegios y también de esa responsabilidad, entre otras cosas, hablaremos en este encuentro. Yo me retiro para escuchar mejor y con más atención. Le doy el pase a Ignacio, le agradezco mucho a Fischel y a Andrés por su tiempo. A todos, buenas tardes. Doctor Maglio, todo suyo. Bueno, Diego, muchas gracias, como siempre, por tu apoyo, por tu atenta gestión desde la SADI. Agradecer a la SADI, a la comisión directiva por haber tomado la decisión de realizar este encuentro. Como ustedes saben y como bien dijo Diego, hablar de bioética y de las perspectivas religiosas con dos referentes, tanto del judaísmo como del cristianismo, dos referentes de la bioética. Yo creo que es una gran oportunidad, un lujo, un gusto, un gustazo que nos vamos a dar. Y yo creo que esta no es una posibilidad metafísica de pensar la bioética. Yo creo que hoy lo que nos van a dar estos dos grandes pensadores y grandes humanistas es la posibilidad de pensar una bioética anclada en las necesidades de la gente, tanto en las necesidades de los pacientes que hoy sufren tanto, como de sus familias, de sus allegados, como también de todos los trabajadores de la salud, tanto para las amigas y los amigos infectólogos, enfermeros, enfermeras, todo el equipo de salud, todos los trabajadores de la salud. Creo que estas miradas pueden iluminarnos, pueden darnos esa fuerza que necesitamos y pueden ayudarnos a reflexionar de la mejor forma para hacer bien las cosas. En definitiva, ética es eso, encontrar el mejor camino para ver la mejor forma de poder vivir. Nos acompañan hoy entonces, como les decía, el doctor Fischel Slagen. Él es rabino, es doctor en filosofía, es profesor e investigador en bioética en la UBA y en otras universidades. Es miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, un destacado, digamos, lugar donde él puede, digamos, iluminar todo su saber. También nos acompaña, muchos de ustedes ya lo conocen, el padre Andrés Tello Cornejo. Andrés es experto en bioética, es sacerdote, es capellán del Hospital Álvarez, fue capellán del Hospital Muniz durante muchos años, todos lo recordamos con mucho cariño, es capellán también del Hospital Británico. También integra varios comités de bioética y de ética de investigación, entre ellos el comité del Sanatorio Finoquieto. Así que sin más, vamos a tener el gustazo de escucharlos, 20 minutos cada uno. Hacia el final de la presentación de cada uno de ellos, ustedes van a tener la posibilidad de hacer a través del chat todas las preguntas, las reflexiones que quieran, y bueno, los dejo en las mejores manos, que son las de ellos. Entonces comienza Fischel, y muchas gracias por tu buena predisposición, Fischel. Bueno, muchísimas gracias a la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología, muchas gracias al doctor Maglio. Para mí es un honor que me hayan convocado para este importante evento, y por supuesto es un privilegio poder estar también disertando al lado de mi amigo, del padre Andrés Tello Cornejo. En principio, en los minutos que me tocan, me gustaría hacer referencia a cuál es la aproximación bioética, no solo desde la religión judía, sino de lo que hemos hecho entre las religiones monoteístas allá por el mes de abril de este mismo año, en ocasión justamente del COVID, que es básicamente la conformación
de un marco bioético de las religiones monoteístas que habitan nuestro país en ocasión justamente de la pandemia del COVID-19. Básicamente, este documento, que terminó siendo firmado el 13 de mayo del corriente año, es un documento donde las grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, compartimos básicamente una visión común del ser humano, de sus derechos, de sus deberes digo que de su condición humana se siguen, y es por esto que nos reunimos alrededor del mes de marzo, cuando empezó el tema del COVID y por supuesto ya comenzada un poquito la cuarentena, pasado el 20 de marzo, con la decisión firme de realizar una declaración conjunta de manera que resulte un aporte práctico, desde la teoría, pero un aporte práctico en estos tiempos de pandemia, de incertidumbre, pandemia que plantea justamente a la medicina y a la bioética, más allá de toda cuestión de la bioseguridad, debate respecto de una justa planificación de los recursos que son casi siempre escasos, para el cuidado masivo de la salud pública. Es decir, una situación donde colisionan muy fácilmente derechos individuales, derechos colectivos, frente a otros particulares y al conjunto social también. Y en consideración de estos conflictos, vimos que, bueno, lo primero que todo planificador de políticas públicas dirigidas a la contención, al control y al cuidado de la salud pública, tiene que abordar desde un punto de vista integral, ético y con antelación, procedimientos que optimicen los recursos sanitarios que siempre son escasos. Y esta pandemia demostró que en todo el mundo fueron escasos. Y esto es lo que se define básicamente como la clasificación o el triage, donde concurren la urgencia, el hacinamiento, la angustia física, la angustia psicológica, al mismo tiempo que, como dije antes, la escasez de recursos sanitarios suficientes, tanto en equipamiento como en infraestructura, como en personal, frente justamente a la aceleración, y estamos viendo en estos días, ¿no?, la aceleración en la cantidad de pacientes potencialmente mortales. Situación que requiere de una comprensión, como dije antes, fundamental de la ética y su aplicación para lograr las medidas más adecuadas que se concretan en un protocolo, básicamente, de acción. En otras palabras, decidimos establecer un marco bajo principios y criterios bioéticos, rectores de actuación, que orienten al personal de salud para la toma de decisiones específicamente en el proceso de clasificación de pacientes y por sobre todo en las situaciones límite frente a la asignación de recursos vitales. Y para eso lo que establecimos, y lo importante fue el proceso en donde establecimos, tanto desde el judaísmo quien les habla, por parte de la Iglesia Católica el padre Rubén Revelo, que es el director del Instituto Bioético de la UCA, el imán Marwan Sarwan Gil, por parte del derecho islámico, por parte de las iglesias evangélicas, el pastor Gabriel Ballerini, y por parte de la iglesia de los mormones, el elder Benjamín de Hoyos Estrada. Dijimos, no vamos a renunciar ninguno de nosotros a nada que esté estipulado tanto en el magisterio de la iglesia como en la ley judía, así como también el derecho islámico. Vamos a trabajar denodadamente para ver cuáles son los puntos en común, pero para establecer un marco interreligioso, académico y no teológico. Si bien las bases son bíblicas, pero que no sea un marco teológico, que sea un marco absolutamente académico, guiado y traducido al lenguaje de los principios éticos universales, para que no solamente hable al religioso, sea de la confesión que sea, sino que le hable a todo el mundo, al ateo, al agnóstico, a todo el mundo, y que sea, por supuesto, implementable por todo el mundo. Básicamente, los principios guías que, en función de este espíritu, establecimos fueron resumidos en 5. El primero, el principio de protección de toda vida humana y su integridad física. El segundo, el principio de totalidad o el principio terapéutico. El segundo, el principio de libertad responsable. El cuarto, el principio de justicia. Y el quinto, el principio de subsidiariedad. Muy brevemente, para explicar estos 5,
los cuales incluyen muchos otros, es que a partir de estos principios guías se derivan otros procesales que son los pragmáticos, son los prácticos, ¿no es cierto? El primero, el derecho básico, digamos, de toda persona para hacer respetar y proteger su vida y su integridad física, es el principio por el cual, si es avasallado, no hay ningún fundamento para ningún otro derecho, y por ello, justamente su primacía, y lo pusimos primero, a toda consideración ética. Esta afirmación es firme y clara bajo todas las religiones monoteístas y es compartida incluso también por la ciencia, quien conoce en primera persona las consecuencias de anularlo. Me refiero básicamente a los experimentos médicos durante la Segunda Guerra Mundial, sumados a otros en las décadas posteriores, por sobre todo los años 70, los años 60 del siglo pasado, y que generaron, a pedido de los mismos científicos, documentos bioéticos fundamentales como el Código de Nuremberg, el Código de Helsinki, el Informe Belmont, buscando regular la actividad médica y por sobre todo también de investigación. El segundo principio es el principio totalidad o principio terapéutico, que es aquel por el cual se puede intervenir sobre la vida física de un individuo y sacrificar la parte enferma, siempre con el consentimiento del paciente, a favor del bien total del mismo, del paciente. En este principio bioético se resumen, como decía anteriormente, otros dos principios éticos fundamentales, como el principio de no maleficencia, debiendo no ser causa de daño, y el principio de beneficencia, el cual radica en la obligación positiva de contribuir al beneficio o al bienestar de las personas. El principio número 3, que es el de respeto por la libertad del individuo y de las responsabilidades que se siguen de su obrar, define básicamente la autonomía, y defiende básicamente la autonomía, tanto del paciente como también del personal de salud, superando el conflicto entre partes, fomentando la alianza médico-paciente, equilibrando el derecho de toda persona competente, o bien sus representantes si estuviera impedido de hacerlo, justamente el derecho a tomar decisiones con respecto a su propia atención médica, protegiendo sus valores, sus convicciones, sus creencias, con el derecho también de autonomía propia del personal sanitario. Este equilibrio, este respeto, justamente no conforma, y no quisimos ponerlo como una mera tolerancia o actitud de tolerancia para con el paciente o para con el personal sanitario, sino que implica una acción positiva para que estos puedan efectivamente decidir de forma autónoma. El cuarto y anteúltimo principio, que es el de justicia, es un principio muy conocido, que requiere que, dado los recursos limitados, que las decisiones de asignación se tomen de manera que los beneficios y las cargas se distribuyan de manera equitativa. Y acá cabe hacer una pequeña distinción, que esta equidad significa que cada persona o que cada grupo no es que debe obtener una parte igual de recursos escasos, sino que la asignación de estos recursos escasos esté basada en criterios y en principios apropiados de equidad, equilibrando la igualdad en la consideración de la vida de cada persona con el derecho a recibir la atención necesaria en función de las posibilidades vigentes. Y el quinto y último principio guía fue el principio de subsidiariedad, el cual radica básicamente en lo que llama la sociabilidad y la consideración de la carga recíproca entre el individuo y la sociedad, centrados ambos, individuo y sociedad, en el bien común. Por ello, tanto el ciudadano particular como el Estado tienen responsabilidades mutuas que deben honrar, colaborando ambos en lo que llama la construcción de la amistad social. Entonces, por un lado tenemos la responsabilidad de los Estados, que tiene que ver con la gobernanza, la coordinación de las acciones que afecten a la salud pública durante la pandemia, de forma tal justamente que minimice los prejuicios y maximice el bien común, y esto, por supuesto, está relacionado con el sopesar equilibradamente la utilidad y la igualdad en las medidas a tomar en el campo de salud, de la economía. Tenemos también el segundo principio derivado, que es la responsabilidad de los agentes sanitarios, que tienen que ver con la atinencia a los protocolos establecidos y evitar, por sobre todo, sobrepasar su capacidad de decisión,
es decir, evitando por un lado digamos, el hartazgo o el sobrepeso en la asignación de, en este caso, por ejemplo, las unidades de terapia intensiva, ¿no es cierto?, derivando de forma correcta a cada uno de los centros asistenciales, no agotando y no saturando, en la medida de lo posible, cada uno de estos departamentos de asignación y, por supuesto, tampoco, o también velando por la salud psíquica, evitando situaciones conocidas como el burnout en el personal sanitario, ¿no es cierto? Tanto nacional, provincial como municipal, coordinando justamente bajo este principio de subsidiariedad, evitando, como dije antes, saturar los niveles y derivando ordenadamente la atención, tanto ascendente a un grado mayor de complejidad, como descendente a uno de menor complejidad. Muy bien. Y por último tenemos el principio guía derivado, que es el de responsabilidad de los individuos, que es básicamente el de cuidarse y el cuidar a los demás, adhiriendo, por supuesto, a las medidas sanitarias determinadas por la autoridad competente, tendientes a evitar, por supuesto, toda propagación, posponiendo deseos, intereses personales, si estos ponen en riesgo la salud pública. Ahora, todo esto en cuanto al marco ético. Luego hay un anexo especial que es 8 puntos, está conformado por 8 puntos que tienen que ver con los principios procesales pragmáticos de cómo se lleva a cabo en el campo todos estos principios éticos guía. Brevemente, el primer de estos 8 puntos tiene que ver con que toda pauta inicial de triage, de clasificación inicial, deberá buscar la mejora continua en la calidad de atención, clasificando al paciente lo más rápido y eficientemente posible, evitando justamente aumentar el dolor, el sufrimiento y por lo tanto provocando daños indirectos tal como el daño psicosocial, el estrés, el miedo, el sentirse descuidado o el sentirse abandonado o el sentirse no atendido. Y con esta pauta claramente se estaría respetando el principio de no maleficencia y el de beneficencia a la vez. El segundo punto procesal es el que respecta a mantener al paciente debida y claramente informado respecto de los tiempos de espera, la evaluación y su posterior derivación, o intervención, o tratamiento, pudiendo así prestar o no el consentimiento del propio paciente cuando no sea de emergencia ni afecta a terceros, porque claro está que en este último caso deberá aplicarse el principio de necesidad justamente por el carácter urgente de la situación, proporcionando, por supuesto, la atención necesaria. En este segundo punto, estamos viendo que es la forma en que se logra un equilibrio virtuoso entre el principio de libertad responsable y el principio de totalidad o el principio terapéutico. El punto 3 es el que comandaría, o comanda más bien, producir el mayor beneficio neto entre todos los afectados, en donde el sistema de triage o el sistema de asignación de recursos deberá buscar salvar la mayoría de las vidas sin consideración vinculante a ningún ajuste por edad, por calidad de vida o por sobrevida, o por su condición socioeconómica, por su religión, por su nacionalidad, ni ninguna otra categoría sospechosa en términos de derecho. Y con esta pauta conductiva lo que se produce es un equilibrio virtuoso entre el utilitarismo, que son doctrinas morales, ¿no es cierto?, entre el utilitarismo y el igualitarismo, mediante justamente el equilibrio virtuoso entre el principio de justicia como equidad y el de protección de toda vida humana por igual. El punto 4 de las pautas procesales, de estos procedimientos derivados de estos principios guía, es el que indica no posponer la instrumentación médica a un paciente necesitado de ella en favor de otro ulterior que eventualmente tenga mayor viabilidad o bien pudiera encontrarse más grave. Con esta pauta se plasma conductivamente el principio por el cual el médico, es un principio ya bíblico, ¿no es cierto?, el principio por el cual el médico asume su contrato fiduciario
con el paciente en el momento del conocimiento de este o del contacto con este. El quinto punto es un poquito más complejo y es el que establece medidas, el que demanda establecer medidas tales que minimicen la posibilidad de error en la asignación de recursos y por sobre todo aquellos que deban permanecer fijados al cuerpo del paciente, como por ejemplo un respirador artificial, evitando en la medida de lo posible que otro paciente crítico con mayor probabilidad de sobrevida se vea impedido de lograrla debido a que otro con menor o con ninguna, pero que habiéndolo antecedido, se prohíbe su desconexión, su desalojo o su desatención cuando ello repercuta en la salud de aquel primero, manteniendo justamente la fidelidad al principio procesal anterior. Con esta pauta, que es la quinta, se manifiesta justamente el principio fiduciario médico-paciente, el que habíamos mencionado en el punto anterior, y el límite a todo utilitarismo social o productivista social, respetando el principio de protección de toda vida humana y el principio de totalidad o el principio terapéutico. El punto 6 tiene que ver con la demanda de prioridad en la atención, que es, en principio, por contacto con el centro de salud acorde al protocolo sanitario vigente, y ante la simultaneidad ocasional de arribo o de contacto, y en similar gravedad, por ejemplo, 2 pacientes, se otorgará prioridad a los habientes de mayor o al habiente de mayor posibilidad de sobrevida. Ahora, ¿qué pasa en caso de igualdad en su estado crítico? Deberá el médico discernir alguna significativa menor probabilidad de sobrevida de uno respecto de otro, incluso debido al conocimiento o a los recursos disponibles, priorizando el de mayor probabilidad de sobrevida o a quien ciertamente pueda curar de acuerdo a la disponibilidad en el momento, tanto de la aparatología como de sus propios conocimientos o del personal disponible. Y en caso de simultaneidad ocasional de arribo o de contacto, simultaneidad de gravedad, o sea, igualdad, paridad en la gravedad, y a su vez paridad en la sobrevida, y el juicio del médico solo puede atender a uno, el profesional entonces deberá buscar algún factor desequilibrante que priorice jerárquicamente y fundamente su elección por una respecto de otra, respecto de estas mismas variables: contacto, gravedad y probabilidad de sobrevida, incluyendo, como dije antes, la atinencia aparatológica para cada uno de estos pacientes. De esta forma, y con este protocolo de acción ética, aquí confluyen de forma armónica no solamente los 5 principios, enumerados como principios guía, sino también se mantiene la propia deontología profesional médica, incluso evitando la deshumanización de la práctica médica y la cosificación del paciente. No vuelvo a mencionar que es verdad que algunos protocolos recurren en estos casos de límite, en donde a priori hay una paridad absoluta en el puntaje o en las condiciones, recurren al azar, pero el recurrir al azar, el problema que tiene desde el punto de vista de estos principios guía, es que lejos de significar una neutralidad moral o una neutralidad probabilística, lo que precisamente hace es justamente la desaprensión de estos principios guía. ¿Por qué? Porque lejos de significar una neutralidad moral, el azar, precisamente para la neutralidad moral existe el protocolo que evita la discrecionalidad y que además no deja la vida o la muerte al azar, por cuanto el dejarla al azar constituiría básicamente una inherente falta de guía axiológica de la voluntad para decidir una acción. En otras palabras, considerando el acto de decisión central y constitutivo de la ética, significa precisamente la interrupción de un devenir determinado mediante un juicio de valor con el fin de llegar o de llevar a cabo un curso de acción. Entonces, esa decisión como acto voluntario puede ser deliberada cuando está vinculada a valores o a razones, o precipitada cuando resuelve por abulia,
Por abulia quiere decir abdicando de la voluntad de la gente, guiándose por variables externas. Y el azar es un caso de abulia, porque es donde la gente decide conscientemente no tomar valoración, pretendiendo una neutralidad, pero una neutralidad que no es tal, porque es solamente creerse no responsable de los efectos que sin embargo causa o que desencadena a sabiendas de su deber, de su poder y su conocimiento de una acción identificada. En otras palabras, el azar en este sentido y bajo estos principios guía es indiferencia respecto de la propia responsabilidad y de la deontología profesional médica. Y respecto de la igualdad de probabilidades que proporcionaría el azar, resulta insatisfactoria porque en realidad no está dando respuesta al no favorecido diciéndole, mire, salió cara y usted era seca. Por ello, el problema en este caso de paridad límite, de esta situación límite, de extrema, digamos, situación, es epistemológico, pero no metodológico. Por ende, el médico o el personal sanitario debe buscar algún factor desequilibrante dentro de estas variables como para priorizar su acción y priorizar a quién darle el recurso vital. Por último, y ya para ir terminando, el punto 7, que es que en caso que los procedimientos médicos no resulten terapéuticos, el paciente no debe ser abandonado ni ser inducido a ninguna práctica eutanásica, sino que debe derivárselo a una unidad de cuidados paliativos, ya que cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, y este principio procesal lo que hace es básicamente cumplir con el principio de respeto y protección de toda vida humana, que era el primero, evitando prácticas, por supuesto, eutanásicas por acción u omisión. Y el último, y ya termino, es el de implementar medidas eficaces que aseguren la trazabilidad del cadáver, en el caso desafortunado de alguien muerto por COVID, la identidad del cadáver y la custodia del mismo desde el momento del deceso y hasta su disposición final, acorde a la voluntad previamente expresada por el fallecido, o en su defecto, la de sus deudos, o bien notificando, por ejemplo, a la AMIA o al Centro Islámico o a agrupaciones cristianas de referencia, previa identificación mediante indicios del credo del fallecido, respetando así los derechos de libertad de culto, de diversidad y no discriminación, por sobre todo en justamente la disponibilidad del cadáver para que, por ejemplo, de acuerdo al culto judío o islámico, no se creme, dado que está totalmente prohibido cremar en la cremación, tanto en el culto judío como en el islámico, sino que es un precepto su inhumación. Bueno, básicamente, ya hace 3 minutos que se me terminó el tiempo, pido disculpas. Esto es básicamente de lo que quise hablar en estos minutos, que es el aporte práctico de lo que es, de lo que es el marco bioético que hemos conformado entre los bioeticistas de las religiones monoteístas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, impecable, Figel, muchas gracias. La verdad que la claridad y la profundidad de tu presentación ha sido excelente y yo creo que va a motivar muchas intervenciones y muchas reflexiones. Así que sin más, y te agradezco también por haber cumplido con el tiempo.